En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús les dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Digámosles todos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ven. Lléname del don de ciencia, el don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de temor de Dios, para comprender y meditar las Sagradas Escrituras. Ven, Espíritu Santo. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Amén. Hermanos, bienvenidos. Un saludo para todos ustedes y más aún en esta celebración temprana que hacemos en honor a la Santísima Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Fíjense que comenzábamos esta actividad religiosa haciendo el Rosario de la Aurora. En estos días una persona me preguntaba por qué se llama el Rosario de la Aurora. Bueno, a ver, una cosa es el rosario y otra cosa es la aurora. El rosario es la oración y se le llama la aurora porque es al amanecer. Si nos vamos a las citas bíblicas o nos vamos a los evangelios, recordemos que las santas mujeres fueron al sepulcro en la aurora, es decir, ya casi que amaneciendo. No era un amanecer completo, pero sí ya se veían algunos rayos del sol, del día. Eso es lo que acostumbramos nosotros a llamar la aurora, es decir, el amanecer. Y por eso es que decimos el Rosario de la Aurora, porque se hace la oración amaneciendo. Ese es el verdadero sentido. Así como hicieron estas santas mujeres que fueron al sepulcro a encontrar, pues iban a embalsamar el cuerpo y cuando llegan pues no lo consiguen. Eso lo narran las Sagradas Escrituras. Bien, pero aquí lo importante, mis queridos hermanos, es que meditemos un poco sobre el sentido de lo que estamos celebrando. Fíjense ustedes, celebramos el Día de la Virgen María, bajo la advocación de el Rosario.
¿Por qué bajo la advocación del rosario? Hagamos un poco de historia. En el año 1500 aproximadamente, el Papa San Pío proclamó que el rosario o a la Virgen María como patrona del Santo Rosario, atribuyéndole específicamente el 7 de octubre. Y esto es debido a que en esos años, 1500 y un poco más, recuerde que estaban un poco las llamadas cruzadas y también estaba un poco esto de los territorios musulmanes junto con los cristianos. Y se dio una guerra, una batalla que se llama, en un lugar específico que se llama Lepanto. Allí, pues, los cristianos iban a pelear, iban a defender la fe, a defender la iglesia y sobre todo a defender los territorios cristianos, aquellos que los musulmanes querían coger para ellos. Cuenta la historia que estos cristianos, que tampoco eran demasiados, no crean ustedes que eran muchísimos, era un número considerable. Dice la historia que estos cristianos, antes de empezar a ir a la batalla, a la guerra, le ofrecieron a la Santísima Virgen María esa batalla y empezaron a rezar el rosario antes de la lucha que tenían con los musulmanes. Ciertamente terminaron ganando los cristianos y entonces desde ahí pues se tiene la victoria de esta guerra de Lepanto y se le atribuye a la intercesión de la Santísima Virgen María bajo la advocación del rosario, porque fue lo que los cristianos hicieron de primero antes de ir a la batalla. Nosotros tenemos una guerra todos los días, o mejor dicho, todos los días tenemos una batalla, la vida, los oficios del hogar, el trabajo, el día a día, las diferentes actividades, etcétera. Todos tenemos una batalla. No será en Lepanto, será en la casa, en el hogar, en la familia, en la empresa, en el lugar, en la oficina donde usted se encuentra y yo me encuentro todos los santos días. Esa tiene que ser nuestra batalla como cristianos e hijos de Dios que somos. Entonces, si nosotros tenemos una batalla todos los días, ¿cuál es la mejor intercesión? La intercesión de la Santísima Virgen María. Que lo hagamos a través del rosario, que lo hagamos a través de una oración especial a la Santísima Virgen María, eso puede variar. Pero todos tenemos una batalla. ¿A quién se la podemos ofrecer bajo su intercesión? A la Santísima Virgen María. Ahora, ¿de dónde viene el rosario y por qué el rosario? Uno de los símbolos más grandes que tenemos en la Iglesia Católica es el Santo Rosario. Una cosa es el rosario, otra cosa es la camándula. La camándula son las pipitas que nosotros tenemos para rezar, ¿bien? Y el rosario es la oración que nosotros hacemos con las Ave Marías, con los Padres Nuestros y con el Gloria, pero meditando de manera muy especial los misterios de la pasión, de la muerte, de la resurrección y de la vida pública de Jesús. Por eso es que tenemos, tenemos misterios gozosos, tenemos misterios dolorosos, tenemos misterios gloriosos y los de la luz, ¿bien? Estos 4 tipos de misterios vienen a recoger la vida del Señor. Por eso es que Juan Pablo II, en una encíclica que se llamaba Rosario Virginis, es decir, el Rosario de la Virgen María, él dice claramente, el rosario es las pupilas por las cuales nosotros vemos a Jesús a través de la Santísima Virgen María. Esa es la devoción del Santo Rosario. Por eso es que cuando nosotros rezamos el rosario, estamos pidiendo esa intercesión de la Virgen para contemplar, y escuchen bien, para contemplar los misterios de la pasión, muerte, resurrección y de la vida pública de Jesús. ¿Qué mejor hacerlo que de la mano de la Santísima Virgen María? El rosario no es una tradición, no. El rosario no puede ser una tradición. El rosario no puede ser una obligación. El rosario no es un acto cultural. El rosario no es nada de eso. El rosario es la meditación de los misterios de la vida de Jesucristo, que lo hacemos a través de nuestra fe y de nuestra intercesión en la Santísima Virgen María. Porque ¿quién acompañó a Jesús? ¿Quién la trajo al mundo? Pues la Virgen. ¿Quién lo crió? Pues la Virgen. O antes, ¿quién le dio a luz? Pues la Virgen. ¿Y quién lo crió? La Virgen. ¿Y quién estuvo en la vida pública con Jesús? Pues la Virgen. Y en la muerte, ¿quién estuvo? Pues la Virgen María. Y después en la resurrección, ¿quién estuvo? La Virgen. Y después con los apóstoles, el día de Pentecostés, ¿quién estuvo con ellos? Pues la Virgen. Entonces la Virgen es la primera
testigo de toda la vida pública de Jesucristo. Y si la Virgen es la primera testigo de todo lo que vivió Jesús, qué mejor que contemplar esos misterios con la intercesión, acompañados de la Santísima Virgen María. En este caso, bajo la advocación del rosario. Eso tenemos que nosotros entenderlo. Lamentablemente, mis queridos hermanos, lamentablemente, a veces se reza el rosario como por algo cultural, algo tradicional, dígame en los velorios. Eso es una cosa, es una carreta, eso es una competencia, eso es una cosa, no, y el rosario no hay que meterle tanto piquete, como decimos nosotros a los gochos, ¿no? Tantos arreglos y tanto, el rosario ya está. Se pueden hacer unos cantos entre misterio y misterio, pero hay gente que le mete al rosario oraciones habidas y por haber. El rosario ya está hecho. Hagámoslo detenidamente, hagámoslo con meditación, hagámoslo con una buena pronunciación y sobre todo hagámoslo con esa intención de querer vivir los misterios de Jesucristo, de su nacimiento, de su vida pública, de su muerte, de su resurrección, pero desde la devoción a la Santísima Virgen María. Ojalá que todos comprendiéramos eso. Por eso es que, mis queridos hermanos, yo quiero quedarme en 3 aspectos que nosotros los cristianos debemos cultivar y debemos siempre tener presente. La primera, todo cristiano tiene que practicar algo que se llama oración. A ver, está la vida del rosario, están otras oraciones, están otras devociones, perfecto. Lo importante es que todo cristiano, si es devoto de verdad a la Santísima Virgen María, una de sus características fundamentales tiene que ser la oración. Tiene que serlo, porque si no, ¿cómo se destaca o cómo se da a conocer? Si no es a través de la oración. Un segundo aspecto que todo cristiano debe tener se llama el trabajo. Y cuando me refiero al trabajo, no solo es al trabajo que tenemos todos los días, sino al trabajo discipular, al trabajo apostólico, es decir, al trabajo de la evangelización, porque si no, esto no tiene sentido. Mire lo que dice el Evangelio de hoy, que un maestro de la ley se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y dice: perfecto, lo ha hecho muy bien. Pero le da unos ejemplos a través de una parábola de un hombre que fue robado, que fue maltratado, que quedó en el piso. Pasó uno, nadie le hizo nada; pasó el otro, tampoco nadie le prestó atención. Pero llegó otro hombre y que lo atendió, lo recibió, gastó lo que tenía que gastar en él. Y entonces Jesús termina preguntándole: ¿cuál de estos 3 amó más, o quiso más, o tuvo más pendiente? Y dice: el tercero. Y dice: ve tú y haz lo mismo. Es decir, el verdadero sentido de la evangelización que tiene todo cristiano es a través del amor que nosotros mostramos de Dios. Todo trabajo apostólico, discipular, tiene que ir acompañado del amor que viene de Dios. Usted puede rezar el rosario, pero si usted no evangeliza, no tiene sentido. Usted puede rezar el rosario en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, a cualquier hora, pero si usted no habla de Dios, no tiene sentido. Usted puede estar rezando el rosario: Padre, la mejor hora para rezar el rosario es a las 3 de la mañana. Para mí eso es hora de dormir, pero bueno, cada uno con su devoción, ¿no? Sí, así de claro. Pero usted lo puede rezar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana. Pero si usted no habla de Dios, no evangeliza, no tiene trabajo apostólico, eso no tiene sentido. A menos que usted esté en una cama, que tenga problemas de salud, pero pudiendo hablar de Dios, pudiendo hacer un trabajo apostólico, entonces, ¿dónde queda? Porque la oración me tiene que llevar al trabajo, la oración me tiene que llevar a la vida misionera, la oración me tiene que llevar al trabajo apostólico. Y una tercera característica que todo cristiano también debe tener es el estudio. Llevamos 2, oración, trabajo, y la tercera, estudio. ¿Y qué significa eso de estudio? Que todo cristiano se tiene que formar en las cosas de Dios. Todo cristiano tiene que conocer la palabra. Todo cristiano tiene que conocer lo que enseña la iglesia, lo que enseña el magisterio, lo que enseña de verdad la vida de la iglesia. Todo cristiano tiene que ser formado y tiene que ser educado. Por eso es que tiene que estudiar, prepararse. ¿Y cómo me preparo yo, padre? Ahorita con tantas cosas que hay en esos teléfonos, que le mandan el café espiritual, que le mandan el té espiritual, que le mandan el chocolate espiritual, porque eso es chocolate, manzanilla,
agua de azúcar, espiritual, eso mandan de todo. Bueno, escuche alguna de esas meditaciones, escuche alguna de esas predicaciones. En esos teléfonos, a través de las redes, hay cursos, hay predicaciones de sacerdotes, formaciones de sacerdotes, donde uno aprende y escucha. Pero si un cristiano no estudia, es decir, un cristiano no se prepara, no se forma, viene cualquier otra persona de otra religión y nomás le tumba la fe del rosario. Y le dice a usted, mire, usted lo que hace es repetir palabras. ¿Por qué? Porque eso que ustedes le llaman rosario es repetir palabra y repetir palabra y repetir palabra. Nosotros no estamos repitiendo palabras, es que esas palabras están en el Evangelio. Dios te salve María, llena eres de gracia, eso está en el Evangelio. Yo no me canso de repetir el Evangelio, entonces pues ya lo leí una sola vez, ya no lo vuelvo a leer más nunca, porque si lo vuelvo a leer la segunda, la tercera y la cuarta estoy repitiendo el Evangelio. ¿Cómo va a ser posible así? Y entonces las oraciones no se pueden repetir. Hermano, por favor, ¿cuántos hermanos evangélicos todos los días dicen alabado sea Jehová, alabado sea Jehová, alabado sea Jehová? Y entonces, ¿para qué vuelve a decir alabado sea Jehová si ya lo ha dicho varias veces? Está volviendo a repetir otra vez entonces, ¿ve? Saque palabras nuevas, ¿ve? Que viva Jesucristo, gloria a Jesucristo. Pues no vuelva a decir eso, gloria a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya lo ha dicho, lo está repitiendo. Entonces dígame usted qué palabra no podemos repetir. Todos los días decimos mamá, todos los días decimos almuerzo, todos los días decimos sol, decimos luna, decimos noche, todos los días decimos carro. Entonces no hay que volver a repetir. Entonces, ¿cómo hacemos para comunicarnos? ¿Por qué? Porque a veces lamentablemente se caen en fundamentalismos. Y esos fundamentalismos son dañinos en la fe cristiana. Y si el católico no estudia, es decir, no se forma, rapidito le tumban la fe. Cualquiera viene y se la tumba claramente, ¿ve? Y termina en otros lugares. Por eso es que su fe tiene que ser bastante clara, su fe tiene que estar fundamentada en el Señor, en la palabra, con la intercesión de la Santísima Virgen María, en este caso bajo la vocación del rosario. Ahí tiene que estar fundamentada nuestra fe. Si no, mis queridos hermanos, lamentablemente, pues, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Recordemos esas tres connotaciones, esas tres características. La primera, oración. La segunda, trabajo. Y la tercera, estudio. La primera, debo mantenerme siempre en esa relación con el Dios de la vida, con la intercesión de la Santísima Virgen María. Segundo, trabajo. ¿Y qué es trabajo? La evangelización. Tengo que hablar de Dios. Tengo que hablar de Dios, porque usted no puede ser una esponja que absorbe y absorbe y absorbe, pero nunca da nada. Tiene que hablar de Dios. Tiene que verse ese trabajo evangelizador, porque todos estamos llamados a la vida misionera. Y una tercera, el estudio, conocer la palabra, conocer el magisterio, conocer las enseñanzas de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no puedo permitir que cualquiera venga y me tumbe la fe, porque lamentablemente, pues, hay muchos católicos que estamos así como en el aire, ¿ve? En el aire, y viene otro y nos muestra un poco de cosas y uno, pues sí, eso es. Nos hablan de imágenes, nos hablan del rosario, nos hablan de esto, nos hablan de aquello y nos tumban. ¿Ya va? ¿Dónde está puesta su fe? ¿Dónde está puesta su fe? La claridad. Y eso sucede normalmente cuando nosotros no estudiamos, no nos formamos y no aprendemos. Y quiero concluir esta meditación diciéndole lo siguiente. Yo sigo insistiendo. Una de las mejores formaciones que todo cristiano puede tener es la atención completa en una predicación de la palabra, en una celebración eucarística. Esa es la mejor, o digamos, la mejor y la principal formación, porque escuchando la palabra es que nace la fe. El apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento lo dice muy claramente, lo dice, la fe entra es por el oído. En la medida en que usted escucha la palabra, la interpreta y la entiende, su fe va creciendo. ¿Y qué mejor formación? Para empezar, no significa que sea la primera y la última, pero para empezar a hacerlo prestando atención en las predicaciones y en las homilías de la Eucaristía. Ahí comienza, y de ahí tiene que partir nuestra fe. Por eso es que nosotros hablamos de misa, porque misa significa envío. Misa significa envío. Entonces, después de haber participado, ¿a qué voy? Pues soy enviado.
¿A qué? A aprender, a enseñar, a mostrar, a hablar lo que aprendí. ¿Dónde? En la misma celebración de la Eucaristía. Bueno, mis queridos hermanos, que esta meditación que hemos tenido en torno a la Santísima Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario nos ayude, que ella interceda por nosotros, que nos dé la fortaleza y recordemos que cada vez que recemos el rosario estamos meditando los misterios de Jesucristo tomados de la mano de la Santísima Virgen María. Es decir, a través de los ojos de la Virgen veo, contemplo, medito la vida de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, nos llene de su presencia y nos dé a cada uno su bendición en esta semana que estamos iniciando. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.